Cuando Jesús fue crucificado en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? La fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero Pascual. Él es el Cordero sacrificial, y en la Pascua se sacrificaba un corderito. Entonces ese cordero, Jesús, el Padre Celestial, puso a su propio Hijo como sacrificio por todos nosotros, porque todos nosotros somos pecadores, pero ahora a través del sacrificio de Jesucristo nos ve como justos delante del Padre Celestial. Entonces esto es algo precioso, es un milagro, es el milagro más grande que podemos tener, la salvación de nuestra alma, porque estaba escrito que la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero de tal manera te amó Dios a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, fue sacrificado en la fiesta de la Pascua. Y después, 50 días después, el Espíritu Santo viene como un viento recio, ¿verdad? Y desciende, porque era la fiesta de la cosecha. Era la fiesta de cuando se celebraba, por una parte, que Dios había dado su palabra en el monte Sinaí a Moisés, el tiempo en el que vino la palabra de Dios a los hombres, ¿verdad? Pero también la cosecha de los primeros frutos. Y esto tiene que ver también con la cosecha de almas. Tiene que ver con el Espíritu Santo viniendo con poder sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que haya cosecha de almas, porque a Dios lo que más le interesa son las almas. Tú que vienes por primera o segunda ocasión, tú eres un alma viviente, pero como yo y como todos necesitamos la salvación en Cristo Jesús. Entonces esa salvación viene cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando reconocemos que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Él es el Rey de Reyes, es el Hijo de Dios y es Dios al mismo tiempo. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios? Que Él nació a través de una virgen, de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con su gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pero mi pregunta es esta: ¿usted está preparado para que venga el Señor Jesús y darle cuentas de su vida? Porque una fiesta que falta por cumplirse es la fiesta de las trompetas. Son fiestas establecidas en el Antiguo Testamento, pero que son actuales, son reales. Y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16: porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, ¿verdad? Dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es una promesa que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses en la Biblia, ¿verdad? Y que es una verdad que estamos esperando que se cumpla. ¿Y cuánto falta para que se cumpla? Nadie sabe el tiempo, nadie le puede decir, el Señor Jesucristo va a venir el día 26 de mayo del 2021 a las 6 de la tarde. No, nadie lo puede decir, porque Jesús lo dijo, que ni siquiera los ángeles que estaban alrededor de Dios, del Padre, sabían cuál era la fecha. Pero lo que sí le puedo decir es que estamos viendo las señales. Las señales ya nos están apuntando a que el regreso del Señor está muy próximo. Mire, les comentaba yo el jueves pasado que en este mes de mayo del 2021 existen 3 señales bíblicas del regreso del Señor Jesús. Una de ellas es la guerra de Israel con Palestina. Israel es el reloj del mundo. Israel es el reloj del mundo. Lo que sucede en Israel afecta a todo el mundo. Israel es un país pequeñito, pero que Dios ha favorecido desde tiempo antiguo. Entonces, lo que está sucediendo, aunque hayan ya decretado un cese al fuego,
eso que sucedió el mes de mayo, esta es una señal, es una alerta roja diciendo: Jesús ya viene, Jesús ya viene, Jesús ya viene, Jesús ya viene. Porque dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, dice en el capítulo 24, dice que oiremos de rumores de guerras, de rumores de guerras. Esa es una señal. La otra señal es el tiempo de la Pascua que estamos celebrando, que lo empezamos a celebrar la semana pasada, el domingo pasado. La Pascua. ¿Qué es la Pascua? El Pentecostés, es el Pentecostés. El Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Jesús y el Padre Celestial están en el cielo, pero también están aquí en la tierra porque son omnipresentes. O sea, quiere decir que están en todas partes. Ahora, el Espíritu Santo está aquí en la tierra, fue dejado aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso le cantamos y nos regocijamos junto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Vamos a ir a la Escritura en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tal que nos ponemos de pie todos y vamos a orar? Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias porque nos permites leer la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Señor, te pido que penetre los corazones, Señor, y que discierna el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos. Señor, que traiga un alineamiento divino a nuestras vidas, que nos hables tú, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre precioso de Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Tome asiento. Dice así la Escritura, hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes, ¿verdad? Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y después dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, las vírgenes prudentes eran mujeres sabias, pero las insensatas eran mujeres que no tenían cuidado, no estaban preparadas, ¿verdad? Y dice: las insensatas, tomando sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite. En aquel tiempo las lámparas funcionaban a base de aceite de oliva. La lámpara, haga de cuenta que era como una especie como de salsera de esas de barro que te ponen así cuando vas al restaurancito, ¿verdad? Y en lugar de salsa le ponen aceite, pero está cerrada y solamente donde tiene el piquito, ahí ponen una mecha y eso prende. El aceite de oliva es lo que está alimentando el fuego para que pueda iluminar. Dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite porque no eran prudentes. Entonces dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, había vasija de aceite y aparte la lámpara, ¿verdad? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Sí? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Sí? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué estamos dando esta escritura? Porque necesitamos ser como las vírgenes prudentes. Necesitamos tener nuestra lámpara encendida. ¿Qué significa que tengas tu lámpara encendida? Significa que tú tengas el aceite de la unción, ese aceite que
se origina cuando tú oras, cuando tú platicas con Dios. Ese aceite de la unción, ¿verdad?, con la que en la antigüedad ungían a los reyes, pero ese aceite es real. Ese aceite eso tú lo generas, tú lo produces cuando tú estás orando, cuando estás alabando a Dios, cuando levantas tus manos y le dices que le amas, que lo adoras, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces comienzas a generar un aceite celestial, ¿verdad? Entonces aquí la importancia es que había vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, y que tú y yo necesitamos ser como las vírgenes prudentes. ¿Por qué razón? Porque mira, la salvación no depende de una iglesia. La salvación no depende de una denominación religiosa. La salvación es personal, y depende de que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, de que los confesemos y que aceptemos a Cristo en nuestro corazón, y que entonces comencemos a caminar en obediencia al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, conociendo su palabra, viviéndola. Este libro es para vivirlo, es para ponerlo en el corazón. Este libro es para que tú lo ames, para que lo respetes, pero que también lo vivas, que seas parte de esa nación que está levantando Dios, esa nación celestial, ese reino de Dios, el que va a ser arrebatado, dice la Escritura, que seremos llevados a su presencia. Entonces yo te animo en esta tarde. Yo sé que hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, hay situaciones muy difíciles, hay crisis, pero en medio de esa crisis es cuando las aceitunas, las olivas son machacadas, y en ese momento sale el aceite de la unción, y es cuando tú empiezas a resplandecer con una luz que viene de Jesucristo, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Amén. Entonces necesitamos el aceite de la unción de Dios. Ese aceite te da poder. Ese aceite te da poder. Entonces hay 10 fuentes de poder para el creyente. Mire, la iglesia no tiene por qué ser una iglesia triste. La iglesia no tiene por qué ser una iglesia angustiada, o como dicen por ahí, agüitada. No tiene por qué ser una iglesia en derrota, que solamente esté con mucha religiosidad. No, la iglesia es práctica, la iglesia es activa, es actual, la iglesia es poderosa, porque Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Entonces Jesús vino a edificar una iglesia de poder. Amén. ¡Wow! Gloria a Dios, cuánto ánimo, qué barbaridad. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo, santo el Señor. Bendito. Miren, hermanos, amados hermanos, aquí tú te vienes a cargar las pilas de la fe. ¿Por qué? Porque en la semana pues no faltan los problemas, las dificultades, las discusiones, las fricciones, ¿sí o no? Y de repente las malas noticias, y de repente esas malas noticias hacen que tu fe vaya menguando, que vaya disminuyendo. Pero cuando tú oyes la palabra de Dios ¡shum!, entra en tu espíritu y te fortalece, te vivifica. Y no importa lo difícil de la prueba que estés pasando, no importa, tú te levantas en el poder del Espíritu Santo, porque Dios te ama, porque Dios te quiere lo mejor para ti. Dios te levanta, Dios te fortalece, Dios te vivifica. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el bendito, el santo, el todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, una primer fuente de poder está en el Espíritu Santo. Jesucristo les dijo a los discípulos: pero recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? A ver, estuvo medio aguado. ¿Recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? ¿En dónde? En Jerusalén primero, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si lo aplicamos aquí, dice: me serán testigos en Guadalajara, en Jalisco, en todo México y hasta lo último de la tierra. Así lo podemos poner
palabras actuales. Amén. Entonces, un poder, una fuente de poder es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo es lo que te vivifica, lo que te mantiene vivo, fogoso. No importa si tienes 40, 50, 60, 70 años, no importa. Tú tienes las fuerzas del búfalo porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo, no, hace un momento cantábamos, como viento muévete, como fuego purifica. El Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo no es un fuego. El Espíritu Santo no es una paloma. Toma esas formas. Toma una forma como de paloma, ¿verdad? Toma un aspecto como de viento, como de fuego. Pero no es precisamente eso, es una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Amén. ¿Estamos claros? El Espíritu Santo es una persona, y es la persona más importante aquí en la tierra, porque Él nos viene a enseñar, nos viene a corregir, nos viene a empoderar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínate que tienes el poder del Espíritu Santo. Y eso lo dice, no lo digo yo, lo dice Jesús. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí desde hace 2000 años. Cuando Jesús fue al Padre, Él nos envió al Espíritu Santo. Amén. Vamos a la siguiente escritura, por favor. Ahora, otra fuente de poder es el poder del nombre de Jesús. Diga, el poder del nombre de Jesús. Diga, Jesucristo. Jesucristo. ¿Sí? No tenga miedo de decir Jesucristo, ¿sí? Porque ahora hay unas doctrinas que nos dicen que no digan Jesús, pero sabe que eso no es bíblico, ¿sí? Porque yo no necesito conocer hebreo para irme al cielo, ¿sí? Entonces, le puedes decir Yeshua, le puedes decir Jesús, Jesucristo. Él es Emmanuel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, dice en el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, con mayúscula, será quien salvo. El que invoque el nombre de Jesús será salvo. ¿Salvo de qué? No solamente la salvación eterna del alma, sino la salvación para ahora mismo. Cuando tenemos una necesidad, necesitamos ser salvos ahora. Esa salvación yo la necesito ahora mismo. Y vamos a la siguiente escritura, por favor. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creen? Amén, ¿sí creen? Dice, en mi nombre, dice Jesucristo, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, ¿sí? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si me puede poner el 18, por favor, también. Nada más para que vea el poder del nombre de Jesús, ¿sí? Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daños. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una promesa de Jesucristo a la iglesia, a los creyentes. Dice que los creyentes, cuando creen en el nombre de Jesús, dice, en mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. Echarán fuera toda la bola de chamucos, ¿sí? No tienen por qué estar espantando en su casa. Hay casas donde ya no aguantan porque los tienen azorrillados de tantos espíritus ahí chocarreros. ¿Sabe qué? Usted tiene que tomar autoridad como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios, y echar fuera toda esa bola de suciedad que hay, todas esas ratas inmundas. No tenga miedo. Sí, no tenga miedo. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted viene a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted viene a ser nación santa, linaje escogido de Dios. Amén, aleluya. Aleluya.
Además, Él promete, sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Entonces usted puede poner las manos y echar fuera ese dolor de huesos, dolor de cabeza, dolor de espalda, fuera, enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Pero usted tiene que tomar autoridad, dice, a los que creen, sí, a los creyentes. Entonces, qué importante es el nombre de Jesús. Otra fuente de poder, vamos a la tercera fuente de poder, es el poder de la palabra. El poder de la palabra de Dios. La Escritura dice que la Biblia, esta es una espada de dos filos. Entonces, cuando usted usa la Biblia para defenderse del enemigo, usted la va a hablar. Estamos acostumbrados a orar de una manera calladita, y sí se vale. Yo también en la madrugada a veces estoy orando bien calladito, bien tranquilito, ¿verdad? Pero a veces uno tiene que tomar la autoridad en el nombre de Jesús, porque toda esa oscuridad se tiene que ir de alrededor de usted. En Isaías capítulo 55 versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será que mi palabra. Dios está prometiendo que su palabra produce, su palabra obra, su palabra fructifica. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, cuando Dios habla, entonces las cosas suceden. Amén. Diga, cuando Dios habla, las cosas suceden. Amén. Ahora, ¿quién va a hablar aquí la palabra de Dios? Pues los hijos de Dios, ¿sí o no? Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, cuando usted tiene a Jesús, ¿verdad? Entonces usted habla la palabra. En la Biblia hubo un profeta, ¿verdad?, que dijo: por mi palabra no va a llover en todo este tiempo. Y no llovió en 3 años y medio. ¿Por qué? Porque él dijo que no iba a llover. ¿Y por qué mandó esa sequía? Porque Israel andaba todo en desobediencia, andaba con un rey muy malo. Y que quiero decirle que la maldad trae esterilidad, trae aridez, la iniquidad, toda esa maldad del pecado trae mucha esterilidad, trae un desierto, pues, por decirlo así, trae un desierto a su vida, ¿sí? Y mucha gente está caminando en un desierto sin fin, que no le ve el final, y va con sed, con hambre, así en la vida, aunque tengan dinero, aunque tengan los recursos, pero va caminando como un vagabundo. ¿Por qué? Porque no tiene la bendición, porque está obrando en una iniquidad, ¿verdad?, en su vida. Vamos a la siguiente escritura, por favor. Lucas capítulo 4 versículo 4. En esta situación, mire, Jesús fue al desierto, precisamente hablando de desiertos. Jesús fue al desierto guiado por el Espíritu Santo para una razón: para ser tentado por Satanás. Usted léalo en su Biblia. Si usted tiene una Biblia católica, adelante, léala, úsela, es muy buena. Entonces, vea que ahí en Lucas capítulo 4, ¿verdad?, en el versículo 4, Jesús tiene una confrontación con Satanás. Dice: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Por qué está diciendo escrito está? Porque el diablo, cuando vio, después de un ayuno de 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Imagínense, no comer 40 días y 40 noches en el desierto. Entonces Jesús tuvo hambre, y el diablo le dijo: bueno, si en verdad eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, quería que dudara de la identidad
de ser hijo de Dios. Y muchas veces el diablo te quiere hacer dudar que tú eres una hija de Dios o un hijo de Dios. Pero yo te digo en esta tarde, los que han recibido a Cristo en su corazón son hijos de Dios. Las que han recibido a Cristo en su corazón son hijas de Dios. Amén. Entonces dice, escrito está. O sea, es el poder de la palabra. Aquí, como te dije hace un momento, la Biblia es una espada. Entonces está metiendo la espada. Dice, escrito está. Como está escrito aquí, así es. Eso está diciendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En el versículo 8, más adelante, dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Nuevamente le vuelve a decir, escrito está. Cuando tú tienes una necesidad, cuando tú estás siendo confrontado en tu fe, tú le puedes hablar a esas circunstancias y decirle, escrito está, escrito está. Soy hijo de Dios, soy nación santa, soy linaje escogido. Y se lo tienes que decir con tu boca, porque tu boca tiene poder. Amén. Entonces, vamos al versículo 12 y vas a ver cómo también le vuelve a contestar por tercera vez. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque el diablo estaba tentando a Dios. Y muchas veces la gente ha tentado a Dios, ¿verdad? Pero esto no debe ser. Pero aquí el énfasis está donde dice, dicho está. Porque cuando tú dices la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a respaldar. Por eso en situaciones que nos hemos visto de asaltos y todo esto, hemos visto el poder de Dios, ¿sí? Cuando ha habido algún asalto, una cosa así, decimos, la sangre de Cristo me cubre y me protege, porque la sangre de Cristo tiene poder también. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos al poder de la sangre, ¿sí? El poder de la sangre del Cordero de Dios, ¿sí? En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Pero dígalo con fe, creyendo, ¿quiénes son ellos? Nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Esa sangre no se secó en la cruz. Esa sangre está actualmente en la presencia del Padre Celestial, en el tabernáculo del cielo, y dice que esa sangre está hablando y está clamando mejor que la sangre del justo Abel, que está clamando por ti y por mí. Cuando tú clamas a la sangre de Cristo, mira, hay poder en el nombre de Jesús. Tenemos muchos testimonios de la sangre, pero Dios nos ha librado de accidentes en la carretera o en la carretera y en la ciudad. En cierta ocasión íbamos a Totonilco, y en una curva a un camión de carga se le cae la puerta trasera y viene sobre nosotros, y clamamos a la sangre de Cristo, y la puerta nada más se hizo a un lado y nosotros pudimos pasar, no nos golpeó. Pero en ese momento clamamos a la sangre de Cristo, ¿sí? Y así como eso, muchas cosas nos ha protegido. Una vez me regalaron unos perros y los subimos a las azoteas, y arriba del segundo piso, ¿verdad? Y una casa bastante alta. Entonces de repente el perro sale corriendo y vuela, y todos clamamos la sangre de Cristo. ¿Sabes qué? No le pasó nada, ni un hueso se le rompió. ¿Por qué? Porque clamas a la sangre de Cristo en ese momento, ¿sí? Cuando me quisieron robar el celular y que me pusieron el cuchillo, también te dije, la sangre de Cristo me cubre y me protege. Y el muchacho salió corriendo. Le dije, Satanás, suelta a este muchacho. Y él salió corriendo, porque tienes poder en el nombre de Jesús. Quiero que lo entiendas, tienes poder, pero no lo sabes. Y el que no sabes como que no lo tiene. Pero por eso vienes a la iglesia, para que aprendas que hay poder en el nombre de Jesús, que hay poder en la sangre del Cordero Santo. Amén. Dice que le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Vamos a la siguiente escritura, por favor. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 11 dice,
y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. A ver, espérame un poquito. Es otra escritura en la que dice que han blanqueado sus ropas. Perdón, a ver, vamos viéndolo. Apocalipsis. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Santo el Señor, santo el Señor, bendito el Señor. No, es otra escritura, se las debo. Pero dice la escritura que los santos están en el cielo lavando sus ropas en la sangre del Cordero. Qué hermoso. Los santos. ¿Y quiénes son los santos? Somos nosotros, somos santificados por la sangre del Cordero. Pecadores somos, sí es cierto, pero Dios, el Padre, nos mira santos por la sangre, por el sacrificio de su Hijo amado. Así nos mira santos Él. Le debo la escritura para la próxima, pero ok, seguimos adelante. Amén. Entonces, tenemos primero el poder del Espíritu Santo, el poder del nombre de Jesús, el poder de la palabra de Dios, el poder de la sangre de Cristo. Amén. Ahora tenemos el poder de la fe. Marcos 9:23. Marcos 9:23 dice que al que cree, todo le es posible. Amén. Jesús le dijo, si puedes creer. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Algunas cosas serán posibles para el que cree? ¿O todo? Todo. Entonces todo es posible. Y mire, muchas veces los brujos han tomado esta pepita de oro y la usan, la pervierten para hacer sus cosas. Cuando los hijos de Dios tenemos este legado, cuando los hijos de Dios tenemos esta herencia que tú la puedes emplear, tú la puedes usar a tu favor, cuando dice al que cree todo le es posible. Pero muchas veces nos es más fácil pensar lo negativo que lo positivo. Nos es más fácil pensar las cosas angustiantes, tristes, ¿verdad? Que las cosas pues prometedoras, que las promesas de Dios. Entonces debemos de tener cuidado en esto. Dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En Efesios capítulo 6 versículo 16, la palabra de Dios pone a la fe como un escudo, como un escudo. Mire, póngase de pie. Haga de cuenta que en Efesios capítulo 6 dice, en capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos está diciendo, Efesios está en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículos del 10 en adelante, dice que tomemos toda la armadura de Dios, dice que ciñamos nuestros lomos con la verdad. A ver, agárrese el fajo, y si no trae fajo, agárrese la cintura, diga, yo tengo el cinto de la verdad. Ahora diga, yo tengo la coraza de justicia. Yo calzo mis pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe, con el cual puedo parar todo dardo de fuego del maligno. Me pongo el yelmo de la salvación, que cubre mis pensamientos, mi mente, mis ideas, mi creatividad. Tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con estas armas, que no son carnales, sino poderosas en Dios, yo rompo, destruyo toda fortaleza, toda idea demoníaca que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. El día de hoy yo pienso en lo verdadero, lo puro, lo honesto,
lo amable, lo que hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensaré. Hablaré la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder en mi boca y en mi corazón, porque lo que yo creo con mi corazón y confieso con mi boca será hecho en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dale la gloria a Cristo. Toma asiento, por favor. Toma asiento. Entonces, Efesios 6, versículo 16 dice, sobre todo de esa armadura que acabamos de mencionar y que nos la acabamos de poner, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces compara la fe con un escudo que te protege, ¿sí? Te protege, que te libra. Los dardos de fuego son flechas incendiarias que el diablo lanza en forma de pensamientos. No sirves, no vales, no te quieren. No, pues, entonces te hacen dudar. Yo conocí una persona que su hija tenía un problema de esquizofrenia y dice que ella misma, sin conocer nada de la palabra de Dios, dice, es que estuve hablando con un demonio que estaba en mi hija. Y le digo, ¿y cómo? ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, pues le pregunté que cómo había entrado y me dijo que por la soledad, porque se sentía sola la muchacha. Entonces eso viene siendo una fortaleza. Una fortaleza es cuando te empiezan a decir cosas y terminas creyéndola. Y entonces después, cuando la estás creyendo, porque al que cree todo le es posible, para bien o para mal, entonces vienen espíritus inmundos y empiezan a habitar en tu sistema de pensamientos, incluso en tu sistema nervioso. Empiezan a moverse ahí y te empiezan a decir, sí es cierto, estás fea, ya te viste esta mañana que amaneciste más fea que ayer. O sea, te empiezan a decir las mentiras para que te las creas. O estás sola o solo, nadie te quiere, mira, nadie se preocupa por ti, te abandonaron, ¿sí? Y te empiezan a decir cosas, ¿verdad?, que te duelen, que te lastiman. Esa es una fortaleza demoníaca, ¿sí? Pero dice que el escudo de la fe, tú lo levantas y ¿cómo le vas a contestar al diablo? Le vas a decir, escrito está, que yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, soy nación santa, pero tú necesitas conocer las promesas del Padre Celestial, que están escritas en su palabra. Para eso venimos a la iglesia, a prepararnos. Como dijo aquel, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Pero yo con la palabra se lo estoy poniendo aquí para que usted la conozca. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y de eso se trata, de ser libres. Amén. Vamos a la siguiente escritura, por favor. Vamos al poder del testimonio. Mire, todos tenemos un testimonio, todos. ¿Cuál es el testimonio? El testimonio es tu comportamiento, tu obediencia a Dios, aunque nadie te vea. Porque mira, puedes decir, me voy a portar bien mientras estoy aquí en la iglesia, mientras me están viendo, mientras soy el punto de atención. Pero allá donde no me conocen, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso es que no estás cuidando tu testimonio. Tú debes de cuidar tu testimonio, porque te voy a decir algo, hay ángeles que están anotando en libros tu testimonio. Entonces, cuando tú llegues a presentarte a la presencia del Padre Celestial, ahí va a aparecer todo tu testimonio. A ver, pues sí, pero cuando estabas a solas, estabas viendo pornografía, estabas haciendo cosas indebidas, estabas así, hablando mal, estabas chismeando, eso es no tener testimonio. Entonces, todos debemos de tener un testimonio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y te informo que ellos, aquí en este caso, somos nosotros. ¿Sí? Estoy siendo claro.
¿Estoy siendo claro? Ok. Entonces, tu testimonio habla. Si yo me levanto y yo reprendo un espíritu de robo, y si yo estoy robando, pues también entonces a mí me van a golpear, ¿sí? Pero, o un espíritu de mentira. Entonces, si estoy mintiendo y yo le digo, te reprendo espíritu de mentira, pues entonces me va a agarrar por la misma lengua, ¿sí? Entonces debo de cuidar el testimonio. Entonces dice que hemos vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Viene un tiempo en el que compartir la palabra de Dios va a ser causa de juicios, de muerte. ¿Por qué? Porque los tiempos se están acelerando. Pero yo te quiero decir algo: si tú estás alineado a la palabra de Dios, tú vas a ser luz en medio de esta generación y vas a resplandecer como antorcha de fuego y nadie te podrá hacer daño. Y de pronto llegará el Espíritu Santo, llegará el Señor Jesús y nos iremos con Él a las moradas celestiales, porque así lo ha prometido. Y a esto se le llama el rapto o el arrebatamiento. Amén. Así que es importante que nosotros nos pongamos a cuentas en estos tiempos con Dios. Entonces, el poder del testimonio. Mira, en Juan capítulo 5, versículo 36, Juan 5:36, aquí está hablando Jesucristo dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Aquí se refiere a Juan el Bautista, ¿sí? A Juan el Bautista, el que iba delante de Jesús anunciando, proclamando que venía el Salvador. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. O sea, aquí Jesús está diciendo primero que el testimonio de Jesucristo es más alto, más grande que el testimonio de Juan el Bautista. Pero también está diciendo que las mismas obras que Él hace dan testimonio de Él. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿las obras que tú haces dan testimonio de ti? Silencio en la sala, ¿verdad? O sea, las obras que estamos haciendo dan testimonio, testifican que nosotros realmente somos íntegros. Esa sería la pregunta. Entonces, esto es una pregunta para meditarla en nuestro corazón. Amén. ¿Estamos contentos? ¿Estamos alegres? ¿Estamos gozosos? Ay, gloria a Dios. Bueno, entonces el poder del testimonio. Ahora viene el poder de nuestras palabras. En tus palabras, en tu boca hay poder. Vamos a Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21. Dice, a ver, vamos a leerlo todos juntos. Es más, póngase de pie. Vamos avanzando, pero estamos conociendo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Mire, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Gracias. Ahora levante sus manos, gire hacia la derecha, gire hacia la izquierda, y ahora estírese como que se acaba de levantar, así. Descanse. Ok, ándele, muy bien. Ahora siéntese, por favor. Gloria a Dios. Aquí nos dice la Escritura que la muerte y la vida están en poder de tu boca. ¿Qué es lo que has hablado? Las palabras son semillas que tú estás sembrando. Cada palabra que hablas es una semilla que tú siembras. Ay, qué mal me está yendo. Ya sembraste una semilla terrible, porque entonces te enredas con ese mismo rollo, ¿sí? Mira, por ejemplo, la gente se queja del frío, del calor, de que llueve, de que no llueve. ¿De qué más? De que todo está muy caro, de que no le alcanza. ¿De qué más? A ver, ¿de qué más se quejan? ¿De qué más se queja la gente? Ustedes no, pero de allá lejos. Los vecinos de por allá, ¿verdad? ¿De qué? De las tolvaneras, de muchas cosas. ¿Sabe qué? Esas quejas
producen un fruto en tu vida. ¿Sí? Porque dice que la muerte y la vida están en poder ¿de qué? ¿Del cerebro? ¿Del corazón? No, de la lengua. Por eso cuando yo te digo ora en voz alta, es porque estás fructificando alabanza y adoración al Padre Celestial. Amén. A Jesús y al Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, cuando tú alabas a Dios, tú te llenas de vida. Pero cuando te quejas, cuando criticas, cuando murmuras o cuando mientes, entonces estás abriendo portales en el mundo de las tinieblas. Y eso va a traer una semilla que va a fructificar cosas malas. Por ejemplo, ay, qué calor hace, qué calor hace, qué calor hace. ¿Sí? Me decía la pastora, oye, ¿no tienes calor con el saco? No, yo me programo, yo no tengo problemas ni con el calor, ni con el frío, o sea, gracias, digo, una cosa más o menos, ¿no? No te estoy presumiendo de que soy así, pues como que Robocop, ¿no? ¿Sí? No. Pero sí una cosa más o menos aceptable. O sea, yo no tengo problemas con el calor ni tengo problemas con el frío. ¿Por qué? Porque yo me programo a que digo, no, pues me voy a poner un saco, que si el saco está gruesito, no me da calor. Yo me programo a que no me da calor y no me estoy quejando del calor ni me estoy quejando del frío. Eso me ayuda para no tener esa agravante de la inclemencia del tiempo. ¿Me explico? Entonces, porque la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama va a comer de sus frutos. Si estás diciendo, qué mal me está yendo, no se vende nada, ni las moscas se paran en mi negocio, no se van a parar. O sea, esto vas a tener. ¿Sí? Pero si tú empiezas a decir, bueno, pues este es el día que Dios hizo para mí, me gozaré, me alegraré en él, yo sé que vienen los clientes, yo le hablo a los clientes que vengan del norte, del sur, del este, del oeste, pásenle, aquí está lo bueno, aquí están las tortas ungidas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando pues viene, entonces, oiga, a ver qué tiene, pues mire, nomás pruebe esto, qué rico está. Usted empieza a generar vida a su negocio, empieza a hablar vida a su familia, vida a sus hijos, vida a su matrimonio, vida a sus padres, vida a lo que estaba muerto. Amén. Aleluya. Entonces hay un poder en tus palabras. Por eso es necesario que nosotros nos eduquemos y que entonces empecemos a hablar de acuerdo a lo que dice Dios, no de acuerdo a lo que dice la gente. Porque la gente normalmente habla lo que no debe hablar. Amén, ¿me explico? Entonces necesitamos hablar con sabiduría. Gloria a Dios. Bueno, vamos al siguiente. El poder de la oración. Wow, está tremendo. El poder, hay un poder grande en la oración. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Luego, ¿cómo dice? Vamos todos juntos, 1, 2, 3. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puede poquito? Diga, la oración puede mucho. La oración puede mucho. La oración puede mucho. Ahora, pero aquí dice del justo. Bueno, oiga, pero entonces yo soy pecador. Sí, soy pecador, pero Jesús con su sangre me justifica delante de mi Padre Celestial. ¿Me explico? Entonces, aunque yo soy pecador, a los ojos de Dios aparezco como justo. Estoy en el libro de la vida. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Y si tú lo crees, va a ser un hecho. Amén. Entonces la oración es poderosa. La oración es una plática con Dios. Nosotros no acostumbramos los rezos. Los rezos son repetitivos. Y claro que hay oraciones repetitivas y muy buenas. Había una viuda, ¿verdad?, que iba a pedirle todos los días que le hicieran justicia a un juez injusto. Sin embargo, de tanto estar duro, dijo el juez injusto, dijo, bueno, le voy a hacer justicia porque ya me está colmando la paciencia, ¿verdad? Entonces, sí se vale la oración repetitiva, pero
lo que no quiere Dios son vanas repeticiones, ¿sí? Estar pidiendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Hay muchas maneras de orar. Hay oración de guerra, oración de intercesión, oración de alabanza, de adoración, hay oración en lenguas, hay muchos tipos de oración. Entonces es importante que aprendamos todos estos tipos de oración, pero es una manera de comunicarnos con Dios. Tenemos ese privilegio de que usted y yo podemos ir a la presencia del Padre Celestial en el nombre de Jesús y pedirle a Papá Dios que nos ayude en la necesidad. Amén. Entonces hay un poder en la oración. Luego, otra cosa, el poder del diezmo. El diezmo tiene un poder sobrenatural. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de lo que yo gano, ¿sí? Nosotros, aún como pastores, también damos diezmo, ¿sí? Y quiero decirle que el diezmo no es parte de la ley. Antes de la ley, en Génesis capítulo 14, versículo 20, el padre Abraham le da el diezmo de todas sus cosas a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec fue un hombre misterioso, fue un hombre que no tenía genealogía. Dice, sin padre, sin madre, ¿sí? Entonces dice aquí, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Esto le está diciendo Melquisedec a Abraham, y punto, y seguido dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? Aquí vemos que Abraham es el padre de la fe. ¿Cuántos saben que Abraham es el padre de la fe? Amén. Ok. El padre de la fe le dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec era rey y sacerdote de Salem, lo que ahora es Jerusalén, ¿sí? Pero era un hombre misterioso que no tenía papá, no tenía mamá. Era un tipo de Cristo, era un tipo y figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces él le entregó los diezmos a Melquisedec y Abraham fue prosperado tremendamente. Ahora, este concepto del diezmo no solamente lo practicó Abraham, sino su hijo Isaac, lo practicó Jacob, ¿verdad? Y su descendencia. ¿Y por qué cree usted que los judíos son tan ricos? ¿Por qué cree usted que los judíos son tan ricos? Porque ellos utilizan el poder del diezmo. Y nosotros como cristianos también lo hacemos. Pero entonces, ¿por qué hay cristianos que se las ven muy difíciles en la economía? Bueno, porque muchas veces no practican el diezmo. Yo lo digo para la gloria de Dios. Una vez en una noche de milagros se me acercó una mujer empresaria y me dijo, pastor, ore por mí porque tengo muchos problemas económicos. Y lo primero que le dije, oiga, ¿usted está diezmando? Dice, no diezmo porque no tengo. Dice, ¿cómo voy a diezmar? Le digo, es que mire, hay un principio bíblico. La mejor oración es que usted diezme. La mejor oración es que usted diezme. Si usted diezma, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y le va a bendecir económicamente. Entonces, hágalo. Voy a orar por usted, pero hágalo y va a ver cómo Dios le va a responder. Y todavía se me ocurrió decirle, y si no, viene y me reclama a mí, como si yo hubiera escrito la Biblia, pero olvídese, fue un arranque ahí de, no sé, pastoral que no debía haber tenido. Pero bueno, el caso es que pasaron 2-3 meses y después vino a esta señora y me dice, ¿qué cree, pastor? Ya no tengo deudas. Le digo, gloria a Dios. ¿Está diezmando? Sí, ya estoy diezmando. Pues sígale así. Yo le decía, no tiene porque no diezma, y no diezma porque no tiene. ¿Me explico? Y está en un círculo vicioso, como las ardillitas esas que corren y corren y corren y corren en la rueda y no van a ningún lado. Y se cansan de estar corriendo, pero no avanzan. ¿Sí me explico? Hay un poder. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de lo que tú ganas. Se lo das a Dios. Una cosa es la limosna, otra cosa es la ofrenda, otra cosa es el voto, el diezmo y la primicia. Son cosas diferentes. Cada una tiene un sentido, un porqué. Pero cuando tú empiezas a diezmar,
Ve lo que dice, vamos a la siguiente escritura, por favor. Ve lo que dice Malaquías capítulo 3. Traed todos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí es el granero donde guardan todo el grano. ¿Me explico? Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dice que Él va a reprender por nosotros al devorador, el devorador de nuestras finanzas. Hay gente que gana mucho dinero y como gana, se le va, porque hay un devorador que está comiéndose sus finanzas, porque no diezma, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita? Primero diezmar, para que Jehová de los ejércitos reprenda al devorador y entonces ya le pueda alcanzar. Es más, hay gente que gana mucho menos dinero y le alcanza muy bien, le alcanza perfectamente. Y aquellos que están ganando muchísimo están súper endeudados. ¿Por qué? Porque no diezman. ¿Me explico? Entonces, esto es un secreto que tienen los judíos para prosperar. Si le interesa, hágalo. Si no, siga como está. Pero yo nomás le estoy diciendo la clave. Ahora, como le dije a aquella señora, mire, pruébelo. Y si no, viene y me reclama. Como si yo hubiera escrito la Biblia, ¿verdad? Nos regresamos tantito al versículo 10, por favor. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y dice, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Probad. Es la única parte en toda la Biblia, le digo porque ya la hemos leído varias veces, de tapa a tapa, ¿sí? Es la única parte en la Biblia que Dios te dice, pruébame, pruébame. Ahí tú verás, yo te estoy dando la clave. Mi labor como pastor es enseñarte, es ayudarte a orar, apoyarte, hacer una sinergia con tu fe, ¿verdad? No puedo hacer las cosas por ti, pero sí puedo decirte cómo hacerlas mejor. Y esta es una de ellas, ¿sí? Y por último, el último poder es el poder del voto. Del voto, no del botox, ¿eh? El poder del voto. Samuel capítulo 15 versículo 18. Aquí vemos que Ana, la mamá del profeta Samuel, esta mujer no podía tener hijos, Ana. Entonces ella hizo un voto, le dijo a Dios, le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Es más, estaba tan afligida que parecía como que estaba borracha. Entonces llegó el sacerdote y le dice, oye, digiere tu vino, ¿no? Así como diciendo, ¿qué pasó? ¿Se te pasaron las copas o qué? No, dice, no estoy ebria, estoy en una gran tribulación, estoy en una gran pena, porque no he tenido un hijo y yo quiero darle un hijo a mi esposo. Y yo le he prometido que si yo tengo un hijo, se lo voy a entregar a Dios. Entonces dijo, bueno, sea como tú dices. Y se fue Ana. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Elí era el sacerdote, ¿sí? Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Se los platiqué más o menos así, ¿verdad? Digo, palabras, versión aquí, Avenida Revolución. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía,
porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Sí. Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Pero ella le prometió que si le daba un hijo, se lo iba a entregar. ¿Y qué cree? Tuvo un hijo. Entonces ese hijo ella lo amamantó, y cuando lo destetó, le preparó su ropita y todo, le hizo sus maletas y se lo llevó al sacerdote y le dijo: aquí te lo entrego, yo te ofrecí mi hijo y aquí está. Se despojó de su propio hijo. ¿Alguien aquí haría eso? ¿Ah, que no? Pero le voy a decir una cosa: Dios el Padre se despojó de su propio hijo, de Jesucristo, porque de tal manera te amó que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su hijo también. Aún Abraham dio a su hijo. Le dijo: dame a tu hijo, el único que tienes. Sí, Señor, ¿cómo no? Y fue a la montaña y se lo ofreció, y lo iba a matar, lo iba a sacrificar, cuando dijo: no, párate, ya vi que sí me obedeces. Y eso le fue contado por justicia. Entonces, dice: e hizo voto, fíjate cómo dice ahí, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, y además varón, y lo quiero guapo, ¿sí? Varoncito y guapito, ¿sí? Dice: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, esto quiere decir que era un nazareo, era un chico que nunca se cortó el pelo, ¿verdad? Que siempre tuvo el pelo largo, porque era un ofrecimiento a Dios. Pero le quiero decir que fue el profeta más grande de toda esa época, cuando Israel hacía lo que quería. Entonces fue un hombre consagrado a Dios, porque su madre lo consagró a él. Declaramos la sangre del Cordero de Dios sobre cada necesidad, pero también quiero orar por los que están aquí en este servicio presencial. Padre, hay muchas necesidades y tú las conoces perfectamente. Señor, en el nombre de Jesús oramos, Padre, para que vengan estas fuentes de poder sobre todos y cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Oramos, Señor, para que se manifieste el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, en este tiempo de Pentecostés, clamamos la sangre del Cordero de Dios sobre cada persona y declaramos, Señor, que el poder del Espíritu Santo se manifiesta, el poder del nombre de Jesús, el poder de la palabra de Dios, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la fe, el poder del testimonio, el poder de nuestras palabras, el poder de la oración, el poder del diezmo y el poder del voto, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy clamamos, Señor, que todo esto hace una sinergia espiritual. Dios Todopoderoso, yo reprendo toda enfermedad, toda dolencia, todo síntoma, todo síndrome de enfermedad. Ahora mismo sale por el poder de la sangre de Cristo. Echo fuera todo espíritu inmundo que se mueve a través de dolencia, a través de enfermedad, a través de angustia, a través de escasez, de robo, de secuestros. En el nombre de Cristo Jesús, clamo la sangre del Cordero de Dios y declaro, Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de muerte, derribando argumentos de enfermedad, derribando argumentos de pobreza, de escasez, de angustia, de ansiedad y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy declaro, Señor, las llagas de Cristo en cada persona que está aquí presente y los que nos están viendo. En el nombre de Jesús declaro la sangre del Cordero de Dios, el poder de la palabra de Dios ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén.